Buenos días, bienvenidos una vez más a Dosis Breve, el espacio donde la historia se cuenta sin rodeos, en pequeñas dosis, pero con mucho contenido. Mi nombre es Mariam y el día de hoy estoy acompañada por mi equipo de podcast, Elisa Velázquez y Victoria Suárez, quienes junto a nuestra invitada nos darán una pequeña dosis de historia conmemorando nuestra independencia. Y viajaremos un poco al pasado para entender cómo un territorio que fue dominado por un virreinato se convirtió en un país lleno de aspiraciones, lucha y un sueño de nación. El episodio de hoy se titula Del virreinato al sueño de nación. Adelante, Victoria. Comencemos con este podcast y la primera pregunta que tenemos para esto es, ¿qué funciones tenía un virrey en las colonias americanas y por qué era considerado una figura tan poderosa? Vale, primero que todo, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes en este espacio. Lo primero que les voy a decir es que el virrey era la extensión del rey en América. Era como si el monarca español pusiera un espejo al otro lado del océano. Ese era el reflejo del poder. El virrey gobernaba a todos los poderes políticos, militares, judiciales y económicos. Representaba el orden imperial y estaba por encima de cualquier autoridad local. Su palabra era ley. Por eso, cuando el rey fue capturado por Napoleón, esa figura reflejaba que quedó sin imagen, es decir, ya no existía rey, ya no había esa jurisdicción política o de poder en América. Y los territorios comenzaron a preguntarse, es decir, los americanos, ¿a quién obedecemos si no hay rey? Es esa grieta que se coló en la historia. Fue el inicio y el fin de la obediencia ciega y el principio de una soberanía criolla. Muchas gracias, profe, por su intervención. Y bueno, quisiera compartir un dato curioso, eh, y es que el virrey tenía tanto poder que en muchas ocasiones sus decisiones eran incluso más influyentes que las del mismo rey, al menos en el día a día de los criollos. Vale, muchas gracias, Victoria. Ahora pues vamos a pasar un poco hablando de los criollos y pues de todo lo que pasó. Pues como sabemos, la independencia no surgió de un día para otro, fue un proceso que incluyó muchas rebeliones, decisiones y ideas que chocaban mucho y a veces muchas tensiones. Por lo cual te tengo la siguiente pregunta. ¿Qué papel jugaron los criollos en el inicio del proceso independista? Bueno, Elisa, los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en América. No podían acceder a los cargos más altos del poder, pero manejaban la economía, la cultura y muchas instituciones locales. Educados, letrados, comerciantes y terratenientes, pero sin poder político, comenzaron a hacerse otra pregunta muy moderna para su época. ¿Por qué obedecer a una monarquía lejana que no nos representa? Cuando España quedó en crisis, ellos vieron una oportunidad. Si ellos tenían una crisis en Europa, ¿por qué los otros, los americanos, debíamos continuar con ese poder? No fue casualidad que el 20 de julio de 1810 fuera un acto planeado. Los criollos ya estaban organizados y aprovecharon el desorden europeo para impulsar sus ideas de autogobierno. Lo del florero fue solo un guión simbólico. Detrás ya existía un libreto político para tomar el destino en sus propias manos, es decir, convertirnos en una república. Vale, muchas gracias por la intervención y por el comentario. Y pues también lo quisiera complementar porque pues aparte de que los criollos ya tenían planeado muchos de los ataques que querían hacer, ya que el florero solamente fue una distracción, muchos criollos se educaron en Europa y regresaron acá con ideas que revolucionaron o que cambiaron al país, como lo fueron Antonio Nariño y José Celestino Mutis. Muchas gracias, Elisa. Y bueno, todos los colombianos, o gran mayoría de nosotros, conocemos la historia de la Revolución del Florero, pero no sabemos, o sea, muchos de nosotros no sabíamos o no sabemos qué hay realmente detrás de este episodio, porque como usted, profe, lo dice, esto ya estaba planeado, era un guión de que los criollos habían utilizado para librarse de la corona. Y bueno, la pregunta es, ¿qué simboliza el incidente del florero y por qué fue clave para iniciar el proceso de independencia? Bueno, Victoria, qué interesante pregunta, la verdad. El florero de Llorente es solo un símbolo, es una cosa, un objeto, pero no es solo una causa. Es la narración histórica oficial que nos enseñaron que fue un accidente que desató una revolución. Pero eso es simplificar mucho este hecho histórico.
el incidente fue inducido y planeado por los criollos para crear una excusa que permitiera convocar un cabildo abierto, desconocer al virrey y formar una junta de gobierno. Es decir, que los criollos iban a reunir a todas las personas socialmente organizadas en la colonia para plantearse una nueva idea de república. Fue un teatro político esta discusión del florero de Llorente, pero también genializada una estrategia, representar el momento en que la historia colombiana pasa del mito a la acción. Ya no se trata de reclamar derechos, sino de ejercer el poder. No se trata de hablar de los españoles y que nos den participación política. Somos nosotros los que vamos a generar nuestra nación y esa participación política. Y el florero fue la chispa, pero no la mecha, ya que estaba encendida. Muchas gracias, profe. Y como dato curioso, el famoso florero de Llorente sigue expuesto en el Museo de la Independencia del Museo de Independencia en Bogotá, lo que fue una excusa para iniciar una revuelta, ya que hoy es un símbolo nacional. Sigue, Elisa. Vale, muchas gracias Valeria y profe también por el comentario. Pues como sabemos también, detrás de que los criollos querían una nación propia, también hubieron líderes, hubieron espías y también hubieron divisiones internas. Por eso te tengo la siguiente pregunta, profe. ¿Qué diferencias ideológicas existían entre Simón Bolívar y Francisco Paula de Santander? Simón Bolívar y Santander fueron compañeros de causa de independencia e iban por el mismo fin, pero tenían visiones diferentes de país. Ellos querían dos visiones de país o dos naciones diferentes. Bolívar soñaba con una gran Colombia unida, un gobierno central, incluso con un presidente vitalicio, es decir, que no se dieran elecciones democráticas, sino que esta persona configurara esta figura de poder en este extenso territorio. Mientras tanto, Francisco de Paula Santander, en cambio, creía en las leyes, en la república y la separación de poderes. Es decir, que Francisco de Paula lo que quería y establecía era un gobierno que estuviera regulado por un senado o por un cabildo, pero también que pudiera autogobernarse, que hubiera una figura nacional como un presidente, pero que cada estado, es decir, lo que conocemos ahorita como Panamá, Venezuela, Ecuador, y Colombia tuvieran su autogobierno y solo una persona. A eso le llamamos gobierno federalista. Un ejemplo de esto es Estados Unidos, que tiene un presidente y cada estado tiene una figura política y jurídica, y también México. Colombia en la actualidad es un país centralista, es decir, bajo una sola figura como el presidente de la República mantiene una sola ley y un elemento territorial que unifica. Entonces Santander iba por el federalismo y Simón Bolívar quería hacer que continuáramos siendo centralistas. Era como Simón Bolívar le gustaba la Revolución Francesa y no quería que se quedaran en los mismos pecados que cayeron allá en Francia. Mientras tanto, Santander sí quería una unidad, pero legislativa. Era un hombre de leyes. La institucionalidad era la base de todo. Su conflicto refleja un dilema que nos persigue como país. ¿Cómo equilibrar el sueño a la ley? Es decir, mantener la Gran Colombia o organizarnos institucionalmente para que este sueño, este proyecto de nación funcionara después de un proyecto colonial del que salíamos. O la pasión de un líder, como es Simón Bolívar, o la solidez de las normas, que era lo que planteaba Santander. Vale, muchas gracias, profe. Es muy importante, la verdad, lo que dices, porque Francisco Santander fue muy importante y también Simón Bolívar y eran muy amigos y solamente por las diferencias que tenían de gobierno, pues lamentablemente se separaron. Pues también quisiera complementar lo que me dijiste con que aunque ellos tenían, como tú nos dijiste, lucharon juntos por la independencia y fueron compañeros en la lucha. También después con sus visiones que nos contabas, ya después fue que se separaron y que tuvieron la ruptura que tuvieron. Ahora pues te paso la palabra, Victoria. Muchas gracias, profe. Gracias, Elisa. Y bueno, todos sabemos que el grito de independencia y la independencia empezó desde el 20 de julio de 1810. Pero nuestra independencia no se dio así como tal, sino hasta el 7 de agosto de 1819, cuando surgió la batalla de Boyacá.
A lo largo de este periodo de 9 años, la independencia trajo consigo batallas, cruentas, alianzas y muchas otras cosas y bastantes pérdidas humanas. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la importancia de la batalla de Boyacá en el proceso de independencia? Bueno, Victoria, la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1810 no fue solo una victoria militar, fue la bisagra de la historia. Todo comenzó el 20 de julio de 1810, cuando los criollos y todo el pueblo en general estaban manifestando su descontento en la corona española. Pero todavía había ese control político y militar de España al territorio colombiano, o como lo llamábamos, la Nueva Granada. En ese día, con esta batalla, se quebró todo el dominio español. Es decir, ya no tenía ni poder político ni poder militar y no tenía el poder en el centro de virreinato que era Santa Fe de Bogotá. Así se abrió el camino hacia Bogotá y selló la derrota del régimen colonial. Pero más allá de la estrategia de Bolívar, la batalla simboliza la fuerza de un ejército mestizo, multiétnico, campesino y popular. Hombres, mujeres, niños, personas afrodescendientes lucharon por una idea, la libertad, el autogobierno. Es un momento fundacional, no solo por el triunfo, sino porque fue la muestra de que un pueblo unido con el liderazgo y convicción podían cambiar el curso del continente. Y eso fue lo que sucedió el 7 de agosto de 1819. Terminó el control político y militar de España y logramos así empezar a soñarnos un Estado. Listo, muchas gracias, profe. Y bueno, creo que todos tenemos que entender que esta batalla, pese a que duró unas 2 horas, esas 2 horas fueron decisivas para tomar nuestro camino de independencia y formarnos como una república, ¿no? Entonces, esta fecha, el 7 de agosto, es muy importante recordarla y memorarla durante toda la vida, ¿no? Dale, muchas gracias Victoria y profe también por el comentario, porque es cierto que gracias a la independencia y a estas batallas que hubieron, como las decisiones que se tomaron justamente en el 20 de julio o también la batalla que hubo en el puente de Boyacá, fueron muy fundamentales para la independencia. Y pues ya para concluir, cuando ya por fin se logró la independencia, ahora comenzaba otro reto que era por fin lograr la nación, construir una nación. Por eso te pregunto, profe, ¿qué desafíos enfrentó la Gran Colombia tras la independencia y por qué terminó fraccionándose en otros países? Bueno, Lisa, la Gran Colombia fue el sueño de Simón Bolívar, una república continental que uniera a Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Pero la independencia no resolvió todos los problemas, solo los cambió. ¿Qué quiere decir esto? Las élites regionales o los criollos que mantuvieron en el poder no querían ceder el poder en el centro. Es decir, ellos tenían controlar el poder político, ya lo tenían, pero no querían cambiar la estructura política que se establecía en la colonia, es decir, mantener a la gente afrodescendiente esclavizada, los indígenas no tener participación política, no establecer derechos civiles a las mujeres. Entonces lo que sucedió fue como este desencuentro de, bueno, ustedes tienen el poder político, ¿qué van a hacer? En ese sentido, las élites criollas regionales no querían ceder el poder a todas estas poblaciones. Aparte de las tensiones ideológicas, los intereses económicos y la falta de una identidad fueron minando el proyecto de la Unión. Es decir, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá querían participación política. Las decisiones estaban en el centro, en Santa Fe de Bogotá, y estas decisiones tardaban mucho tiempo en llegar, no tenían en cuenta las necesidades de los pueblos de estos países que estaban alrededor de nosotros. Entonces, ellos lucharon casi 15 años por defender establecerse un autogobierno que realmente escuchara a los pueblos de estos países. ¿Qué es lo que sucedió? Que al final ellos tomaron la decisión de separarse de este proyecto y crear autogobierno. Por eso es que Venezuela y Ecuador salen de este proyecto político. Y también fue muy triste en ese sentido porque Bolívar se quedó solo cuando se pasó esto. No lo veían como un líder, ya lo veían como una persona a la cual no le importaba la democracia o entendiera este sentido de lo que era el demócrata que hizo en la independencia. Entonces lo que ellos quisieron fue fundar sus gobiernos, establecer sus nuevas naciones, quedamos solo con Panamá en este sentido del territorio
y la Gran Colombia pues colapsó en 1830. Fue un intento hermoso, visionario y adelantado a su tiempo, porque era la primera vez que teníamos varios países organizados bajo una organización multilateral. En la actualidad tenemos la Unión Europea, las Naciones Unidas, en donde los países se unen bajo un fin político, económico o social. Pero en esa época fue muy incomprendido en ese sentido y en su ruptura del mito a la advertencia. Sin diálogo, sin acuerdos, sin conocer la diversidad interna de estos países, los grandes proyectos terminaron disolviéndose en sus propias contradicciones y así fue cuando se crearon estos tres países en 1830. Vale, muchas gracias, profe. Y pues es muy triste ver que el sueño que tenían todos los que lucharon por la independencia y todo al final se disolviera y al final se rompiera solamente porque no pudieron llegar a un acuerdo o porque no pudieron ponerse de acuerdo en qué iban a hacer con el país o cómo iban a tomar el poder. Y pues ahora ya para complementar también lo que nos dijiste, quisiera recatar que Colombia no había tenido el nombre que tiene ahora, sino hasta que por fin ya surgió la independencia, que ya fue que se llamó la Gran Colombia, ya que ahí fue que se llamaba la Nueva Granada, la provincia de Nueva Granada y no sé qué, ya fue cuando se independizó que por fin logró tener este nombre. Y pues esto ya ahorita como país, obviamente tenemos muchas cosas por mejorar, muchas constantes por mejorar, pero se ve la belleza y de las cosas hermosas que tiene este país gracias a las personas que lo componen y a los ciudadanos. Bueno, como vimos, la historia de Colombia está marcada por valentía, ideales y contradicciones, como ustedes nos mencionaban, y esto se ve en cada colombiano orgulloso de sus raíces. La independencia sabemos que no solamente fue una lucha contra un imperio, sino también la búsqueda de identidad y diversidad con la que contamos hoy en día y nos hace tan especiales. Recordar este proceso nos ayuda a entender quiénes somos hoy en día y hacia dónde podemos seguir construyéndonos como una nación. Gracias por acompañarnos en este episodio, por escuchar, reflexionar y mantener viva la memoria conmemorando el 20 de julio. Quiero dar también un especial agradecimiento al Consejo Estudiantil porque hace posible este proyecto y los dejamos con una invitación especial para nuestro próximo episodio, disponible en el canal de YouTube del Monte Rosales. No se pierdan ninguno de nuestros episodios, los pueden visualizar en el canal de YouTube del colegio y gracias por acompañarnos en esta dosis breve de historia. Nos escuchamos en un próximo episodio.